Se conecta con nosotros el ministro de la Defensa, Diego Molano. Ministro, buenos días, un gusto saludarlo desde la ciudad de Medellín. ¿Cómo amanece? Buenos días, un saludo muy especial a ustedes allí en Antioquia y especialmente a agradecerles la posibilidad de estar esta mañana en detalle de Teleantioquia. Bueno, ministro, empecemos esta conversación hablando acerca de los últimos hechos que han ocurrido en el departamento de Antioquia, el denominado Plan Pistola, y un anuncio que usted había realizado la semana anterior, la posibilidad de un nuevo paro armado por parte del Clan del Golfo. ¿Cuál es la lectura, la mirada que usted realiza durante los últimos hechos que han acontecido en nuestro territorio? En el caso de Antioquia y otras regiones del país, recientemente estos reductos del Clan del Golfo, por varias acciones, primero la campaña ofensiva en contra de esos reductos del Clan del Golfo, la extradición de Otoniel y además de su hermana La Negra, además de alias Falcon, generaron una serie de reacciones en contra de la fuerza pública y se activó este Plan Pistola. Lo que es inconcebible y es inaceptable es que algunos de estas organizaciones criminales pongan precio a la vida de los policías, de los héroes de la patria, con el fin último de posicionarse para una negociación política, tener algún tipo de sometimiento expreso y poner condiciones al nuevo gobierno. Por eso lo que ha sido la instrucción del presidente Iván Duque en este caso es desplegar todos los operativos necesarios y de presencia de la fuerza pública, primero para capturar y judicializar a los responsables de esos hechos, como ya ha venido sucediendo. Más de 101 miembros de estas reductos del Clan del Golfo han sido capturados, 11 neutralizados, inclusive algunos de ellos también en el Urabá. Este fin de semana también cayó alias Esteban, uno de los principales lugartenientes de este alias Chiquito Malo, y seguimos en esa ofensiva. En ese Consejo de Seguridad que hicimos en Sincelejo se identificó que había un posible paro armado, para lo cual se va a contrarrestar con ese despliegue de 1.000 hombres de nuestra fuerza pública, 350 de Infantería Marina, 650 de la Infantería Marina, 350 de nuestro Ejército y 800 policías adicionales en esos municipios focalizados con el fin de dar seguridad a los ciudadanos y prevenir cualquier actuación en contra de los ciudadanos, en contra de la movilidad de las actividades académicas. Ministro, buenos días, los saludamos desde Medellín, como dice mi compañera. Hablemos del balance. Está usted, me imagino, que en el término del empalme con el nuevo ministro, pero fueron 4 años de darle golpe a las delincuencias, a los grupos armados, a las guerrillas, a las disidencias. ¿Cuál es el balance que se tiene hoy cuando estamos a pocos días de terminar el gobierno Duque? Tenemos un balance importante en materia de lo que hemos denominado con toda nuestra fuerza luchar contra esos símbolos del mal. El presidente Iván Duque, después del Acuerdo de La Habana, inicia su gobierno con 6 grupos armados organizados. De esos 3 fueron desmantelados como grupos: los caparros, los pelusos, los puntilleros, inclusive los caparros que operaban en una zona de Antioquia. Nos quedan 3 aún en Colombia: el ELN, disidencias de la FARC, y el Clan del Golfo, a los cuales también a lo largo de estos años hemos venido combatiendo y buscando debilitar. De hecho, si uno mira los resultados operacionales, 190 de estos cabecillas han sido capturados o neutralizados, y los más importantes, como el caso del Clan del Golfo de Otoniel, fue capturado y extraditado. 25 de sus principales cabecillas también. En el caso de las disidencias de la FARC, después del acuerdo, todos los cabecillas que operaban en Colombia principales, como el caso de alias Jonier, como el caso de alias Majimbu, recientemente alias Iván Mordisco, fueron capturados o neutralizados y los otros huyeron a Venezuela. Allá en Venezuela, por vendetas entre ellos, quedaron por fuera de circulación, como el caso de Santrich y Iván Márquez, que está herido ahora, o también el caso de Gentil Duarte, y en el caso del ELN sucede exactamente igual. Alias Pirri, alias Fabián y alias Uriel fueron neutralizados en Colombia, eran los últimos de la Dirección Nacional. Siguen ellos con la protección del régimen en Venezuela, el resto porque huyeron de Colombia. Así que se hizo un esfuerzo muy importante para capturar, neutralizar y debilitar esas estructuras que hoy saben que buscar refugio en Venezuela era algo que les permitía seguir con su actividad, porque en Colombia nuestra fuerza pública no se lo permitía. Al final, estas estructuras criminales fueron golpeadas, están debilitadas.
para enfrentar una negociación y ahora por eso quieren reactivarse para tratar de imponer condiciones o mostrarse fuertes, pero la verdad es que han sido debilitadas. Ministro, precisamente cuál es su posición frente a esa posible negociación, frente a un posible proceso de sometimiento de estas organizaciones criminales. En un Estado de Derecho y particularmente en Colombia, el narcotráfico es la fuente que alimenta toda la violencia, que genera que estos grupos compren armas, desplacen población, asesinen las redes sociales, utilicen su capacidad para asesinar policías, artefactos explosivos como los que vimos ayer en algunas regiones de Colombia, buscando afectar la institucionalidad. El narcotráfico es la fuente que alimenta esa violencia y cualquier proceso de sometimiento tiene que llevar a la claridad de que no debe permitir impunidad, de que debe garantizar que se desmantele ese negocio del narcotráfico y, por supuesto, uno frente a los criminales no negocia, a los criminales se les lleva a la justicia, se les somete, por supuesto, con toda contundencia. Ministro, buenos días. ¿Por qué tan convencido el Gobierno Nacional que la actuación reciente y permanente del Clan del Golfo está tan vinculada a un posicionamiento de cara a una negociación, un acuerdo, un sometimiento con el nuevo gobierno? ¿Por qué ustedes cree el gobierno de Iván Duque que esa es la realidad de lo que está ocurriendo en este momento? Porque lo hemos visto, esta semana ha habido la unión de los perversos, digo yo, porque el ELN, disidencias de la FARC y el Clan del Golfo están en actuaciones específicamente contra la fuerza pública, contra soldados y policías, en una carrera por mostrarse fuertes y por presionar, como alguna información de inteligencia que ha salido pública ya señala, de tener un sometimiento express. Y presionar y poner en condiciones. Eso es lo que claramente hemos encontrado. Lo mencionaron algunas de las informaciones de inteligencia que por señales se han encontrado y es lo que hemos visto, están presionando. Inclusive la misma información de inteligencia que señala el posible paro armado, constreñimiento de la movilidad, buscan es presionar esto al final del gobierno para tratar de posicionarse fuertes y mostrarse fuertes frente a lo que ha venido siendo una campaña ofensiva permanente para debilitarlos, que ha llevado a su captura y judicialización. ¿Y usted cree que en ese sentido ya hay algún tipo de avance, de contacto, de acuerdo, de preacuerdo con el gobierno entrante? Yo no me atrevo a calificar ninguna de esas actuaciones. Ese es un manejo que está dando específicamente el gobierno entrante y que comienza su ejecución el próximo 7 de agosto. Mientras tanto, nuestra responsabilidad como gobierno saliente es hasta el último día, hasta las 3 de la tarde del 7 de agosto, combatir con toda contundencia y capturar y llevar a la justicia a los responsables, especialmente a los que han buscado generar temor y afectar a los ciudadanos allí en Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño, en el sur de Córdoba, en el Urabá antioqueño. Ministro, usted nos dice ese plan pistola no sería exclusivamente del Clan del Golfo, estaría también el ELN y disidencias de las FARC. ¿Y por qué hablar del Clan del Golfo como un reducto si vimos en el paro armado en el anterior, pues las afectaciones que tuvimos específicamente en el departamento de Antioquia? Particularmente porque el Clan del Golfo ha venido siendo golpeado a lo largo de todos estos años. Recuerden ustedes que 11 años, casi 12 de búsqueda de Otoniel, porque tenía un mando unificado muy monolítico que daba todas las instrucciones. Hoy quedan 3 reductos del Clan del Golfo bajo alias Siopas, alias Chiquito Malo y alias Gonzalito. Ellos en disputa de quién se posiciona primero con ese negocio del narcotráfico, y eso ha buscado pues, precisamente que este tipo de actividades se den, pero hoy tienen menos hombres, tienen menos posibilidad de sus actuaciones monolíticas y lo que están disputándose son rentas criminales. Si bien tienen este tipo de afectaciones, por supuesto los hemos combatido y los seguimos combatiendo, capturando y judicializando, como inclusive pasó este fin de semana con alias Esteban, como pasó con la extradición de alias Falcon, que era el principal cabecilla de finanzas. El narcotráfico es lo que aún los alimenta y es un fenómeno complejo el del Clan del Golfo porque utiliza narcotráfico y microtráfico, pero nuestra fuerza pública permanece en permanente acción operacional en contra de él.
Ministro, es que en Antioquia decimos, si ese es el reducto, ¿cómo será el grupo entero? Porque aquí en Antioquia se paralizan y en algunas regiones actualmente, como en Urabá, se siente ese paro armado. Ministro, ya habló con su nuevo homólogo, nuevo ministro, ¿y qué opinión le merece muy especialmente esa propuesta que salió ya en un medio de comunicación donde el nuevo ministro dice que definitivamente la policía sale del ministerio actual para irse a otro lado, supuestamente a otro que se va a crear? ¿Qué opinión le merece respetuosamente y disculpe la pregunta? Lo que hoy tiene Colombia en el Ministerio de Defensa, pues es una fuerza pública robusta, preparada, entrenada, muy cohesionada y muy coordinada para garantizar en unos casos la soberanía, en otros casos la seguridad y la convivencia, como es la policía. Y esa fortaleza de la policía la tiene que valorar Colombia. Hoy tenemos una policía que es polifuncional porque cumple funciones de seguridad ciudadana, de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el contrabando, de defensa y ciberseguridad particularmente, de protección ambiental, de protección a personalidades, de infancia y adolescencia. Esa policía cumple ese papel a lo largo de esta historia. Ojalá Colombia no regrese a las épocas cuando la policía tenía un carácter político, que fue por lo cual se movió hacia el Ministerio de Defensa. Yo creo que ese será un debate democrático, pero lo que es importante tener en cuenta es que hemos trabajado para fortalecer esa policía. Iniciamos una transformación hace un año de la policía, 2 proyectos de ley fueron aprobados en el Congreso, proyectos que hacen que la policía tenga hoy una mayor profesionalización, especialmente para sus patrulleros. Eso significa más seguridad para los ciudadanos, con mejores hombres de policía, están siendo certificados en derechos humanos, en procedimientos policiales, en uso de la fuerza, también en servicio policial, con además unas remuneraciones y unas bonificaciones que les permiten mejorar su estándar de desempeño, un régimen disciplinario más exigente también, para tener más transparencia, que los ciudadanos puedan hacer denuncias y conozcan los resultados de esas denuncias a través de Internet, con mayor rendición de cuentas, además de un proceso de cambio tecnológico importante. Yo creo que lo que se inició en esa transformación es importante y el país debe conocer, y seguramente el nuevo gobierno también deberá evaluar y estudiar al momento de proponer o tomar esas decisiones. Pero hoy, como está la policía integrada en el Ministerio de Defensa, es una institución importante que ha garantizado la seguridad, la convivencia y que es vital para luchar contra el tipo de amenazas hoy que tiene Colombia, como son estos casos del Clan del Golfo. El Clan del Golfo es una amenaza rara, híbrida, porque además de tener grupo armado organizado, también tiene delincuencia. Hoy ya hace franquicias para mover temas de microtráfico en lo local, como lo vimos, por ejemplo, en las fincas cafeteras en Andes, o microtráfico y extorsión, como buscaron hacer en algunos de los municipios de Antioquia y del sur de Córdoba. Y por eso esa integración entre fuerzas militares y policía para este momento del país aún sigue siendo relevante e importante. Ministro, ¿qué siente que le faltó por hacer? ¿Qué le quedó pendiente? Mira, qué buena pregunta esa. Este fin de semana estábamos analizando muchos temas y yo creo que avanzamos mucho en el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública, pero nos faltó un mayor tiempo para poder materializar esas inversiones. La semana pasada lanzábamos el buque oceanográfico de nuestra Armada para garantizar el nuevo buque, además producido en Colombia por Cotecmar, que es un astillero colombiano que será la base de la Artemisa Naval. Y antier lanzamos el primer centro aeroespacial, donde se está preparando el lanzamiento del segundo satélite colombiano, y ya 9 hombres de nuestra Fuerza Aérea se preparan para ir al espacio. Ese tipo de acciones que requieren recursos que teníamos en un plan fue muy afectada por el COVID y teníamos un plan listo para desarrollar, está financiado, pero no lo alcanzamos a acabar de finiquitar precisamente por esas limitaciones que nos dejó el COVID. A mí me hubiera gustado trabajar más tiempo en ese esfuerzo para materializar esas capacidades que fortalecen a la fuerza pública y a los hombres de la fuerza pública. A propósito de eso, ministro, agradeciéndole mucho y ya para despedirlo, porque sabemos de su agenda ocupada entre los pendientes, hay una promesa y un compromiso con Antioquia y es el traslado del batallón Pedro Justo Berrío. Usted sabe lo conflictiva que es en este momento la subregión del occidente antioqueño y que ese batallón está en Medellín. El proceso de traslado, los recursos para ese, ¿en qué estado, en qué etapa queda este proceso que es clave para Antioquia y especialmente para el occidente?
No, le cuento que aquí actuamos como los antioqueños, como los andariegos antioqueños que siempre cumplen la palabra. Esperamos esta semana firmar la segunda fase de ese fortalecimiento del batallón Pedro Justo Berrío en Frontino, precisamente en un acuerdo y en un trabajo con el señor gobernador Aníbal Gaviria. Ellos en Antioquia iniciaron la fase de fortalecimiento de la infraestructura actual. En este convenio interadministrativo que vamos a firmar se va a financiar la segunda parte, de modo que se pueda tener la instalación militar y allí sobre Frontino, con la presencia de nuestro ejército, se pueda convertir en un tapón y en una garantía de control territorial en esa zona, de lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo de garantía de tranquilidad y seguridad para todos los habitantes en esa región. Ministro, gracias. ¿Y después del ministerio qué? ¿Qué viene en su vida? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, ministro? ¿Para dónde nos vamos? No, yo por ahora lo que voy a dedicarme es a hacer famipuntos en la casa, que necesito recuperarla. Yo sí creo, pero no se va a ir del país. No, aquí vamos a seguir trabajando comprometidos siempre con Colombia, con el servicio público, pero especialmente con apoyar. Después voy a estar dedicado mucho a buscar apoyar a soldados y policías en diferentes esquemas, porque yo creo que Colombia entera debe respaldar a cada soldado, a cada policía que es un héroe de la patria.